Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Descansaron? Amén. Amén, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar, hermanos, con nuestras clases. Hoy es la número 4. Ayer tuvimos, gracias a Dios, 3 lecciones. Muy importantes, hermanos, para todos nosotros, porque es palabra de Dios en especial. Y asimismo también, hermanos, porque la carta a los Efesios está llena, hermanos, de conocimiento de nuestro Dios. Gracias, hermanos, una vez más por estar aquí con nosotros. Que nuestro Dios les bendiga grandemente y vamos a darle continuidad, hermanos, a este momento en el que estudiaremos el capítulo número 4 de la carta a los Efesios. El día de ayer estuvimos estudiando el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En esta diapositiva, hermanos, tenemos un lugar más que se encuentra, hermanos, en la ciudad de Éfeso. En la actualidad, por ahí, si usted algún día Dios le permite viajar a aquellos lugares, encontrará, hermanos, este lugar en donde de antemano se celebraban las Olimpiadas y asimismo también era como parecido al Coliseo romano. Es un lugar muy bonito, hermanos, para visitar y que usted pudiera ahí también, hermanos, disfrutar de estas bendiciones de Dios para que de antemano pudiese recordar un poquito de historia y de geografía de la ciudad de Éfeso. Pero bueno, vamos entonces al capítulo 4, hermanos. Voy a pedirles que ustedes tengan sus Biblias a la mano y puedan ustedes ir dándole lectura al capítulo 4 poco a poco, ya que si lo leemos en este momento todo el capítulo, pues restaría un poco de tiempo, hermanos. Vamos a seguir haciéndolo como el día de ayer lo estuvimos haciendo. Muy bien, hermanos, pues ¿cuál es el bosquejo que encontramos en el capítulo número 4? Efesios 4, hermanos, lo podemos dividir en 3 partes. Y aquí lo tenemos en la proyección. Lo podemos dividir del versículo 1 al 6. Le podemos titular la unidad de la iglesia, hermanos. Del versículo 7 al 16 podemos llamarle la obra de la iglesia. Y del verso 17 hasta el 32 podemos encontrar la vida, note, hermano, dentro de la iglesia. Entonces, el capítulo 4, hermanos, nos habla en cierta manera de todo lo que conforma la iglesia, hermanos, de todo lo que es la iglesia y su funcionalidad. Es lo que encontraremos en manera rápida, hermanos, en el capítulo número 4. Este es el bosquejo que encontramos en esta parte. Entonces, vamos a estudiar, hermanos, la primera división, la unidad en la iglesia, del versículo del 1 al versículo número 6. En verdad, hermanos, que tenemos algunos años teniendo algunos problemas, hermanos, respecto a esto, el cómo poder unir a la iglesia, en cómo poder unificarla, en cómo poder, hermanos, tratar de llevar a cabo esta unidad bíblica, no unidad de los hombres, hermanos. Y muchos años atrás hemos batallado bastante con esta situación y no se diga más el día de hoy. Es una pregunta muy interesante la siguiente, hermanos. ¿Cómo podemos lograr la unidad de la iglesia? ¿Cómo se puede lograr? Hay muchos hermanos que han hecho bastantes métodos, bastantes cosas, pero, hermanos, la mejor manera de poder nosotros mirar o darle respuesta a esta pregunta es a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podemos lograr la unidad, hermanos, de la iglesia? Número 1, lo podemos lograr, hermanos, por medio de 5 aplicaciones personales que vamos a ver en esta hora.
5 aplicaciones personales, hermano. O sea, que cada uno de nosotros podamos aplicar estas 5 cosas que en este momento vamos a ver. La primera de ellas, hermanos, es la siguiente. La primera de ellas es la humildad. Lo primero que necesitamos, el primer ingrediente que necesitamos, hermanos, para poder nosotros lograr la unidad en la iglesia, es humildad. Y lamentablemente, hermanos, pues bueno, la humildad, hermanos, ha sido faltosa dentro de las iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente ser humilde no es ni es tan fácil ni tan sencillo para personas, hermanos, que toda su vida han sido arrogantes. La palabra humildad, hermanos, viene del término griego tapeinofrosune, ¿verdad? La cual significa sencillez, modestia, humillación de mente, hermanos. Humillación de mente. ¿Y por qué ha sido hoy más difícil que años atrás, hermanos, el ser humildes? Precisamente, hermanos, porque hoy tenemos más facilidades, tenemos más bendición de poder nosotros capacitarnos en lo secular. Antes era muy difícil, hermano. Quienes lograron tener una ingeniería, alguna vocación, alguna escuela, ¿verdad? En lo particular, pues era alguien que de antemano se sacrificaba mucho, hermano. Hoy tenemos la bendición de que podemos tener, hermanos, estudios y con menos sacrificios que antes, hermanos, porque hay más apoyos gubernamentales, hay más cosas, hermanos, que antes. Hoy las mentes han sido capacitadas en lo secular. Es por ello, hermanos, que las mentes, cuando tienen capacidades, no se quieren humillar. No quieren tomar, hermanos, lo que hemos puesto aquí en la proyección, no quieren tomar esa humillación de mente. Es el primer ingrediente que se necesita, hermanos, para llegar a tener una iglesia unificada. La humildad. Pero siempre, hermanos, no por generalizar, ¿verdad? Pero en la mayor parte de los lugares se quiere tener, hermanos, personas que son mayores a las otras. Se quieren tener personalidades, hermanos, que humillan al recién convertido o humillan a la persona que tiene menos capacidades, cuando de antemano, hermanos, presentamos en esta pequeña fotografía ahí, una pequeña representación de lo que es la humildad. No, porque yo soy piedra, yo peso más que tú, y tú eres pluma, ¿verdad? No, mire, aquí tenemos la piedra, y la piedra, hermanos, de antemano está en el mismo balance que la pluma. Eso es lo que es la humildad, hermanos. Que aunque tú seas mayor, tengas más conocimiento, tanto en lo bíblico como en lo secular, aquel que está al lado de ti, hermano, que no tiene escuela, que sabe muy poco de Biblia, que tú puedas decirle a él, tú y yo, hermanos, somos iguales. Porque aunque la palabra de Dios, ahorita vamos a hablar de ello, le da responsabilidades a los hombres, de que algunos sean pastores, o sea, ancianos, a otros de ser diáconos, pero no por darle el nombramiento, hermano, de ser anciano, va a ser una persona jerárquica la que va a querer mover, hermanos, a todo mundo y mandar a todo mundo. Hoy, lamentablemente, hermanos, se ha malinterpretado el ser anciano. Se piensa, hermanos, que el anciano es el que gobierna, el que mueve, el que legisla y el que ordena dentro de la iglesia. Ciertamente, hermanos, no lo es así. El primer ingrediente principal, entonces, hermanos, para lograr la unidad dentro de la iglesia es la humildad. El segundo ingrediente, la mansedumbre, hermanos. De la humildad viene de la mano la mansedumbre, hermanos. De ahí emana la palabra griega, hermanos, proautes, la cual significa apacibilidad. Ahí está, mire, humildad, dulzura. Entonces, cuando yo tengo humildad, hermanos, y de la humildad emana también la mansedumbre, quiere decir, hermanos, que yo soy una persona totalmente apacible, que no ando buscando, hermanos, con quién pelear, no ando buscando con quién pleitear,
No me vaya a malentender el defender la justicia con andar pleiteando por todo y por nada, ¿verdad? Porque ciertamente por ahí dicen que hay hermanos que se les dice hermano cerillito, hermano. ¿Por qué? Porque se encienden así, mire, bien rápido, ¿verdad? Por cualquier cosa. Bueno, ciertamente, hermanos, tanto la humildad como la mansedumbre, recuerde, y eso lo vamos a hablar cuando veamos la carta a los Gálatas, es parte del fruto del Espíritu Santo, hermanos, que tiene la persona que ha sido consagrada y que está siendo consagrada a Dios. Una persona apacible, una persona que se maneja con dulzura, hermanos, con tranquilidad, sosiego, hermanos, tranquilo, ¿verdad? Que no empieza a querer echar pleito con todo el mundo. Miren, por ejemplo, aquí tenemos a un león y ahí está también un borreguito, ¿verdad? Regularmente esto no pasaría. El león se comería al animal pequeño, hermanos. Bueno, la mansedumbre es que el animal grande, para una manera representativa, hermanos, y poder entender esto, el animal grande protege al animal pequeño. Y esto, hermanos, sí ha sucedido en el mundo animal. Es muy raro, hermanos, pero ha sucedido. Entonces, para que nosotros podamos lograr la unidad, hermanos, aquellas personas que nos consideramos ya grandes, o sea, maduros en el sentido espiritual, necesitamos nosotros, hermanos, ponernos a ese nivel en el que están los demás, ¿verdad? Estar no por encima de ellos. Acuérdense cuando de antemano Cristo, hermanos, le hicieron una petición, ¿verdad? Le dijeron, Señor, si te hay posibilidades, ¿verdad?, de que allá nos pongas lugares. Porque ciertamente, hermanos, los apóstoles, los discípulos, cuando estuvieron con Cristo, había cosas que aún no entendían, hermano. No entendían, y ellos pensaban, como todo judío, que el Mesías acá había llegado, hermanos, para traer, hermanos, para derrumbar la esclavitud que habían tenido los judíos ante los romanos. Y ellos tenían esa idea todavía, y de antemano le dicen al Señor, ¿verdad? Le hacen una petición. Bueno, pues es que la madre de uno de ellos le dice, ¿verdad? Cuando ya estés allá en tu trono arriba, pues pon a uno de mis hijos a tu izquierda y a otro a tu derecha. ¿Y cuál es la contestación que Cristo le hace, hermanos? El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, aquí en la tierra tendrá que hacer el menor. Porque ciertamente, hermanos, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, hermanos, Él mismo lo dijo: yo no vine para ser servido. ¿Cómo es posible esto? Si eres el hijo del dueño del mundo. De la misma escritura dice que el mundo fue creado para Él y por Él. Yo vine para servir. ¿Se puede imaginar usted, hermano, al rey de España sirviendo a los españoles? Pues terrenalmente no, hermanos, porque Él tiene sus súbditos y toda su servidumbre que está a sus pies. Pero dentro del reino de Cristo, hermanos, la mansedumbre es eso. La mansedumbre, hermanos, también nos la enseñó el Señor Jesucristo. La humildad, cuando de antemano le lavó los pies a los discípulos, hermano. Un acto sencillamente de servicio y de humildad y de mansedumbre, a lo cual de antemano el apóstol Pedro, hermanos, no quería dejarse lavar por el Señor. Y de antemano, hermanos, entonces todas esas conjugaciones las entendemos y las comprendemos, que simplemente lo que Cristo hizo, hermanos, fue darle cumplimiento a lo que también el apóstol Pablo dijo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, donde dijo que se despojó Él, hermanos, allá cuando estaba en el cielo, allá en la presencia de Dios. Dice la escritura que Cristo se despojó, hermanos, y no se despojó de su deidad, ni de su divinidad, hermanos, porque Él seguía siendo Dios. Sino que de lo que se despojó Cristo Jesús, hermanos, fue de esos grandes privilegios que tenía allá en los cielos, hermanos. Porque ciertamente allá no tenía que venir a batallar, porque batallaba mucho con los apóstoles, hermanos, al grado en el que les dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, verdad? Hombres de poca fe. Él allá en los cielos, hermanos, no tenía problemas de necesidades de el cuerpo, hermanos, o sea, de bañarse, de comer, de enfermarse, de tener que dormir para recobrar fuerzas.
allá no había esa necesidad. De eso fue de lo que se despojó, hermanos, de sus privilegios. Y nosotros como cristianos, acuérdese qué significa esa palabra, aquel que está siguiendo a Cristo, hasta entonamos este canto, ¿verdad? De quiero seguir las pisadas del Maestro. Las pisadas del Maestro son, hermanos, despojarnos de todos los privilegios. Porque aquí adentro todos somos siervos. Todos, hermanos. Aquí no valen los títulos. Aquí no valen los nombramientos. Aunque fueras el alcalde, hermanos, de la ciudad de Chihuahua o seas el gobernador de Chihuahua, aquí no valen los nombramientos, hermanos, de allá afuera. Aquí todos somos siervos. Es lo que hace falta, hermanos. El primer y el segundo ingrediente dentro de la iglesia para lograr esa unidad se necesita. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo contrario a lo que he dicho, cuando viene, hermanos, la falta de humildad, cuando viene la falta de mansedumbre, comienza el pleito, hermano. Bueno, pues entonces tú llévate tus miembros y yo me llevo los míos. Note lo que he dicho, hermano. Cuando viene la división, la ruptura de una iglesia local, siempre hay alguien que dice eso, hermano. Pues tú llévate tus miembros y yo me llevo los míos. Bueno, ¿y cuándo los compraste? Porque la falta de humildad y la falta de mansedumbre, hermanos, ciegan a la persona. Y de ahí emanan las divisiones, hermano. Las divisiones congregacionales, y de ahí vienen por ahí tantos problemas el día de hoy. Allá en Monterrey, hermanos, decimos que somos muchas congregaciones, pero lo digo con tristeza y dolor, hermanos, la mayoría de ellas han salido de la división. Sí, porque aquí yo ya me peleé con el hermano y me voy a llevar otro grupito, y aquí a la vuelta, unas cuantas cuadras, unos cuantos kilómetros, ahí voy a iniciar otra congregación. Y así, hermanos, ciertamente no podemos decir que el reino de Cristo ha crecido, porque seguimos siendo los mismos cristianos, aunque más congregaciones, pero seguimos siendo los mismos cristianos. Otro ingrediente más que necesitamos, hermanos, necesitamos soportarnos con paciencia. Y aún el apóstol Pablo dice que necesitamos soportar a los más difíciles, hermano. Porque ciertamente sí hay hermanos difíciles, hermano. Pero el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Éfeso que ellos tienen que soportar a esos hermanos, con paciencia. La palabra soportándonos viene del término griego anexomai, la cual significa ser paciente con, soportar a alguien, sobrellevar, tolerar, hermanos. Note, cuando digo tolerar, no estoy hablando de tolerar el pecado, hermanos, porque el pecado no debe de ser tolerado, hermano. Cuando digo tolerar, a veces son las diferencias que hay de caracteres, hermano, ¿verdad? Hay que tolerar esas circunstancias, hay que soportarnos con paciencia. Y la palabra paciencia viene del término griego, hermanos, macrotumía, la cual significa longanimidad, paciencia, clemencia. Y es una palabra compuesta, hermanos, de macros, largo, y tumos, temperamento. O sea que un temperamento suave. Una persona, hermanos, que soporta, que ayuda. Entonces, para poder nosotros soportar, hermanos, note esta imagen. Nosotros necesitamos estar al frente para que el de atrás, ¿cuál de atrás? El hermano de atrás, hermanos, se apoye en mí. Y yo voy a soportar, hermanos, todas las cosas que van a venir. Y esto me recuerda lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 7, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo dijo, hablando acerca de las edificaciones, de las construcciones, dijo el Señor Jesucristo que estaba comparando a dos tipos de personas. A cualquiera, dice a cualquiera, no solo al cristiano, a la persona, toda en general, que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las del Sermón del Monte, hermano. En este caso ahora ya es toda la escritura inspirada por Dios. A cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé, dice el Señor Jesucristo, a un hombre prudente. El hombre prudente es un hombre sensato, un hombre que está, hermanos, bien alineado. Dice el Señor Jesucristo que edificó su casa sobre la roca.
Y vinieron lluvias y descendieron ríos y soplaron fuertes los vientos. Eso significa, hermanos, la vida diaria de nosotros, la vida cotidiana, los ataques, los problemas, las angustias. Y dice la Escritura por medio de Cristo, y la casa no cayó. ¿Por qué no cayó, hermanos? Porque estaba fundamentada, estaba cimentada sobre esa roca. Y la roca es Cristo, hermanos. Pero luego dice lo contrario, dice, pero también hay personas, ¿verdad? En cierta manera, que escuchan la palabra de Dios y no las hacen. Esto, hermanos, de que estamos hablando es palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo. Y dice el Señor Jesucristo que esas personas las va a comparar con una persona insensata. Una persona, hermanos, que no tiene pensamientos. Una persona que no tiene corazón y que va a construir su casa sobre la arena. Y la arena, hermanos, son micropartículas que se mueven, hermano. Son movedizas. A diferencia de la roca, que es sólida, la arena no es sólida, hermano, son micropartículas. Entonces, cuando edificaste la casa ahí, la casa significa, hermanos, tu vida, tu conducta, tu ser, nuestra conducta, hermanos. Eso es lo que significa. Y descienden ríos y soplan vientos. Todo lo que viene a nuestro alrededor, hermanos, todo lo que nos acongoja, vienen los problemas y dice, la casa se cayó, hermano. Fue grande su ruina. ¿Por qué, hermanos? Porque con cosas pequeñas, aquella persona que construye la casa sobre lo movedizo, se va a derrumbar todo, hermanos. Por eso nosotros necesitamos la humildad y la mansedumbre, hermanos, para que después podamos soportar los unos a los otros. Pero note con qué, con paciencia, hermanos, con paciencia. Hay que esperar con paciencia, hermanos, a que aquella persona pueda reaccionar, a que aquel hermano pueda cambiar, pero hay que esperar. Entonces ya llevamos hasta el momento, hermanos, cuatro ingredientes. Dos ingredientes más. Necesitamos, hermanos, incluirle en la receta, porque esto es como una receta de cocina, hermano. Y póngale sal, póngale pimienta, póngale huevo y póngale aquello. Si no le ponemos lo que nos han dicho, hermanos, la comida no va a saber, no va a estar lista conforme nos han pasado la receta. También necesitamos, hermanos, amor. Y ese amor es el amor ágape, hermanos. Y el amor ágape es efecto, benevolencia, específicamente, hermanos, festín de amor, o sea que se desborda. No importa, hermanos, en sí el carácter de los demás. Necesitamos amar, hermanos. ¿Y sabes qué hace el amor? El amor en ocasiones, hermanos, cede ante las circunstancias. Cede ante las circunstancias. Otra vez, el amor jamás, hermanos, va a solapar el pecado. Claro que no. Pero cuando estamos hablando de unidad, se necesita ese amor tan grande, hermanos, de que el amor, hermanos, nos ayude a nuestros ojos mirar a nuestros hermanos como mayores y nosotros como inferiores. No al revés. No nosotros como mayores y a ellos como inferiores. Claro que no, sino que nosotros los veamos como mayores y nosotros como inferiores. Pero otra vez, si no hay humildad y no hay mansedumbre, hermanos, si no hay el momento de soportar con paciencia a los hermanos, no podremos amar. Porque qué tan difícil es amar, hermanos, a las personas. ¿Será difícil? Tenemos un problema, hermanos, como sociedad. En el estado de Nuevo León, hermanos, hay un problema muy grande social. Más del 50% de las personas que se han casado han presentado, hermanos, por ahí una solicitud de divorcio. Ahora se le llama divorcio express. Con que cualquiera de los dos quieran divorciarse, con eso, hermanos, es más que suficiente. Y es bien rápido, hermanos, en 15 días tú quedas divorciado. Muy rápido. El problema que estamos viendo nosotros, hermanos, como personajes espirituales, pero también como sociedad, es la falta del amor.
El amor, hermanos, es el vínculo, el amor es el motor para todo lo demás. Y esto nos lo ejemplificó, hermanos, nuestro Dios desde el Antiguo Testamento, dando a entender, hermanos, que si no amamos a Dios en primer plano, no vamos a entender ni comprender ni a saber cómo amar ni a nuestra pareja, ni a nuestros hijos. ¿Y sabe qué, hermano? Ni mucho menos, no olvídese, a nuestros enemigos. Pero hubo un mandamiento de parte de Cristo, hermanos. El mandamiento fue: ámense. Ámense. Y Él lo dijo, hermano: un mandamiento nuevo os doy. ¿Cómo, Señor? Pues si ese mandamiento ya existía, ya en el Antiguo Testamento. Mira, acá nos dijo Moisés, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mandamiento del Señor Jesucristo, hermanos, era nuevo por la legislación que le hizo, hermanos. Y dijo: así como yo los he amado. Hasta ese grado, hermanos, tiene que llegar el cristiano para poder nosotros, hermanos, de antemano poder unificar, para poder tener, para poder resguardar la unidad. El poder amarnos al grado en el que el Señor Jesucristo nos amó. Es tan importante esto, hermanos, que si nosotros aprendemos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, aprenderemos a amar aún a nuestros enemigos, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, que si aquel te pide la capa, le des todo. Que si te pide que le lleves la carga 1 milla, le lleves 2. Que si te dan en esta, le pongas la otra, hermanos. Ese es el motor del amor, hermanos, es porque Cristo lo hizo, hermanos. Cristo lo hizo, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que aprender que este festín de amor, hermanos, es que de antemano vamos a ceder en ocasiones cuando están las discusiones. Yo voy a ceder, hermanos, por amor a mis hermanos yo voy a ceder. ¿Y sabe qué, hermano? Esto me recuerda, para pasar al siguiente punto, respecto a los demás, a la protección de los demás. El mismo apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Corintios, hermanos, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 10, nos enseña la manera de poder ceder, hermanos, a esas discusiones entre hermanos. En la iglesia en Corinto existía un problema, hermanos. El problema era en el comer de lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo dice, hermanos, no es pecado comer de ello. Pero si eso va a ser ocasión de que el hermano lo hagas caer de la gracia o que piense mal de ti, por amor a este hermano, me voy a abstener de comer carne. En el capítulo 9 también él habla, hermanos, acerca del sostenimiento, de la ayuda al predicador. Y él dice, ¿verdad? También, bueno, yo trabajo con mis manos, ¿verdad? Para no ser gravoso a la iglesia, pero si alguna iglesia le daba, él lo recibía. Pero si algún hermano estaba en desacuerdo, el apóstol Pablo les decía que no. ¿Por qué, hermanos? ¿Era pecado darle dinero al apóstol Pablo? No, no era pecado. Sino que él, hermanos, por amor a este hermano, cedía. Entonces, el amor es un ingrediente también muy importante, hermanos, para que nosotros podamos lograr la unidad. Ahora, la palabra de nuestro Dios dice, hermanos, que también necesitamos otro ingrediente más. Necesitamos ser solícitos. Hay palabras, hermanos, que aunque están en el español, no son muy comunes en nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué significa esta palabra? La palabra solícitos viene del término griego, hermanos, aupodazo, la cual significa hacer todo lo posible por, procurar activamente, esmerarnos. ¿De qué, hermanos? Pues estamos hablando, hermanos, de la unidad. Entonces, tenemos que hacer todo lo humanamente posible para resguardar la unidad. Hay que procurar activamente, hermanos, ¿qué? Todo lo dicho con anterioridad, la mansedumbre, la humildad y sobre todo el amor. Hay que esmerarnos. Como cuando sacan el diamante, hermanos, no crea usted que el diamante cuando lo sacan de la tierra, lo sacan así como lo ve usted ahí en la vitrina. Usted lo ve y dice, wow, qué hermoso diamante, ¿verdad? El diamante lo sacaron, hermanos, de la peor manera.
El diamante es horrible, es feo cuando lo sacan, hermanos, de lo natural. Pero después lleva el proceso, hermanos, en la cual lo van puliendo, lo van puliendo, lo van puliendo. Bueno, así hay que esmerarnos nosotros. Hay que pulirnos para que de antemano, hermanos, nosotros podamos lograr la unidad. Y si ya la hay, y si ya existe la unidad, entonces hay que esmerarnos para resguardar esa unidad. ¿Cómo se manifiesta la unidad, hermano? ¿Cómo se presenta la unidad? Pues ahí lo tenemos en el capítulo 4, hermanos. Bajo 7 cosas. Un cuerpo. ¿Acaso hay muchas iglesias? Hay congregaciones, pero hay una sola iglesia. Pero bueno, de ahí emanan las divisiones, hermanos, otra vez, con lamento. Y se comienzan a hacer infinidades, hermanos, de doctrinas humanas. Pero la unidad es manifiesta, hermanos, simplemente por un solo cuerpo. La iglesia, no las iglesias de Cristo, hermano. La iglesia de Cristo en el ámbito universal. Cuando hablamos de congregaciones, entonces sí podemos decir que hay muchas congregaciones. Un espíritu. ¿Cuál es ese? El Espíritu Santo, hermanos, por el cual nuestro Señor Jesucristo nos dotó a todos nosotros cuando fuimos bautizados. Recuerde lo que Pedro le dijo a aquellos judíos en Hechos 2:38, ¿verdad? Cuando les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de nuestros pecados. Y van a recibir el don del Espíritu Santo, hermano. Tenemos una esperanza. ¿Cuál? La esperanza de la resurrección, hermanos, para vida eterna. Tenemos un Señor, o sea, Cristo, hermanos. Curios, un amo, un gobernante, aquel que gobierna nuestra vida. Aquel que gobierna nuestra vida. Una fe. La palabra fe, hermanos, es intercambiable. Por eso tenemos que ver el texto y el contexto para después no agarrar un pretexto, hermano. La palabra fe puede referirse a Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Pero en este caso, hermanos, se refiere a la doctrina del Señor. La única doctrina de Cristo, la cual es la misma la de los apóstoles. Y es la misma que estamos predicando, hermanos, el día de hoy. Una fe, una doctrina, hermanos, no hay más. No existe otra. No tenemos libros, hermanos, ni credos que nos puedan decir lo que debemos hacer, porque el único libro que tenemos inspirado por Dios, hermanos, son las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Dios. Un bautismo, ¿cuál? El de la Gran Comisión, presentado ahí, hermanos, en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Asimismo también tenemos un Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, si en todo esto es simplemente uno, por eso es unidad, ¿qué derecho tenemos nosotros para mutilar el cuerpo de Cristo? No tenemos derecho, ni tenemos tampoco autorización por parte de Dios, por parte de Cristo, para mutilar el cuerpo, hermanos. Es bien lamentable, hermanos, que cuando llegan problemas a las congregaciones, lo primero que se piensa es la división, el dividirse. Pues tú vete por allá y yo me voy por acá. ¿Acaso, hermano, cuando uno de tus miembros de tu cuerpo se enferman, vas al Seguro Social y el Seguro Social de volada te dice: pues te vamos a cortar la mano? Ah, sí, córtamela de una vez. ¿Permitimos, hermano, que inmediatamente en ese momento nos corten la mano? No creo. Buscamos alternativas por todos los medios posibles, hermanos, para tratar de que ese miembro que está enfermo no lo mutilen, no lo corten. Entonces, ¿por qué en el cuerpo del Señor, hermanos, no nos duele? Sí, ya, córtalo, y ellos por allá y nosotros por acá. Córtalo porque ellos comen en el lugar de reunión y nosotros no. ¿Qué tiene, por qué tener ese tipo de cosas, hermanos, que hacen que la iglesia sea dividida? Córtalo porque esto y por aquello. Hay que curar, hermanos, esas heridas para poder lograr la unidad. La segunda parte, hermanos, de este capítulo número 4, perdón,
La segunda parte, hermanos, es del versículo 7 al versículo 16. Capítulo 7, versículo 16. En este capítulo, hermanos, encontramos la manera en cómo está constituida la iglesia. Y aquí nos hemos preguntado de qué manera está constituida la iglesia. Del verso 7 al 16, hermanos, el apóstol Pablo nos enseñará la manera en cómo está constituida. Dice la Escritura, y él mismo constituyó. ¿Quién es ese mismo, hermanos? Cristo. La palabra constituir es una palabra utilizada mucho por los abogados, hermanos. En las cortes romanas se utilizaba tanto esta palabra, hermanos, que hasta el día de hoy es utilizada también al momento, hermanos, de llevar a cabo reformas legislativas, hermanos. Y él mismo constituyó. La palabra constituir da a entender o significa, hermanos, autorizar, permitir, levantar, dar ley para que puedan ellos ser funcionales. ¿Quiénes? Lamentablemente, hermanos, hoy nos hacen falta ciertos varones de Dios para que la iglesia, hermanos, pueda tener ese grupo de hombres capacitados para poder enfrentar todas las acechanzas del maligno, hermanos, que últimamente han llegado a la iglesia. Y como siempre, voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿La iglesia del Señor sigue teniendo apóstoles? ¿Sigue teniendo profetas? Porque Cristo dijo, hermanos, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y después nos dice con qué fin se tienen a este grupo de personas. Yo sé, hermanos, que el pensamiento a veces de nosotros es pensar por encima, pero tenemos que ver más allá de. Recuerdo otra vez la palabra, y Él mismo constituyó. Él mismo permitió, autorizó, ejecutó, dio carta, hermanos, para que fueran funcionales los apóstoles. Hermanos, la iglesia del Señor sigue teniendo a los apóstoles vigentes. ¿A cuáles? ¿A poco el apóstol Sergio, el apóstol Juan? No, espérame, esos no, hermano. Tiene vigentes a los apóstoles que Cristo levantó. Hermano, pero ya se murieron. La muerte, hermanos, para ellos no era caso para que de antemano pudieran ellos ser removidos de su cargo. Judas dejó de ser apóstol, hermanos. ¿Por qué? Porque él entregó el ministerio por la traición. Qué importante es eso, hermanos. Judas dejó de ser apóstol porque dejó de ser apóstol y vino la sucesión, hermanos, por medio de Matías. Porque de antemano Judas entregó el ministerio al momento, hermanos, de haber traicionado al Señor. Entonces, la muerte, hermanos, no es la ocasión o la puerta para poder tener de antemano sucesión de apóstoles. Es por eso que la iglesia de Cristo, hermanos, seguimos teniendo a estos apóstoles. ¿Cuáles? A todos este grupo de apóstoles, entre ellos a Pablo, que es por ello que estamos estudiando sus cartas. Porque ellos siguen siendo los apóstoles de Cristo, hermanos. Siguen siendo los apóstoles de la iglesia del Señor. Pero luego viene un problema, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice que también hay profetas. Y la gente es de donde se agarra. Ya ve, hermanos, si hay profetas. Mire, hoy voy a profetizar yo que todos los que traigan de $100 para arriba, esas no son profecías, ¿verdad? Esas son vagancias en las cuales se te ocurrieron las cosas para enriquecerte, ¿verdad? Porque las profecías del Antiguo Testamento no eran así, hermanos. Ahora, déjeme decirle que en los términos que he puesto aquí, hermanos, en los términos griegos, tenemos que comprender un poquito, le voy a explicar esto. La palabra profetas en el término griego, hermanos, se pronuncia profetes. En el término hebreo, que es en el término en el cual más se conocía la palabra nabi, cuando vino, hermanos, el momento en el que la gente comenzaba a hablar griego y comenzaba a desplazarse el hebreo, el idioma universal en aquel entonces, como ahora, hermanos, que es el inglés, en aquel entonces era el griego koine, el griego clásico. Todas las palabras e idiomas, hermanos, han tenido evolución.
A eso se le llama el estudio de la filología. Ha tenido cambios, hermanos. Nuestros idiomas han sido afectados. En el inglés como en el español, hermanos, hay palabras que hace muchos años significaban una cosa y hoy significan otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la palabra profeta, profetes, por medio de la terminología hebrea, navi, antes de que viniera, hermanos, la evolución del idioma, sí significaba aquella persona, hermanos, que de antemano podía ver el futuro, como lo hicieron, ¿quién, hermanos? Oseas, Daniel, Joel, Amós, Abdías, que ellos miraron el futuro, pero no el futuro cercano, hermanos. ¿Cuántos años tardaron para cumplirse las profecías? Que la mayoría de ellas fueron acerca de Cristo y de su iglesia. La mayoría de ellas, hermanos, fueron 500 años, 600 años. Eso era el profeta del Antiguo Testamento. Cuando viene el cambio, hermanos, de la evolución más bien del idioma, encontramos ahora la palabra profetas. Cuando Cristo dijo, de verdad, cuando el apóstol Pablo, dijo, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Ahora la palabra profetes, hermanos, significa aquel que habla por Dios. Y en muchas partes de las Sagradas Escrituras, hermanos, usted encontrará que a los predicadores se les llama profetas. Hay que entender muy bien eso, hermano. Porque ciertamente ahora entonces el profeta es el predicador. Es el que habla por Dios, hermano. Ojalá me pueda entender esto para que no vaya a malinterpretar las cosas. No es común, ¿verdad?, llamarle profeta al predicador. Porque ciertamente, hermanos, estamos hablando de términos griegos. Simplemente le decimos predicador o ministro, ¿verdad? Nada más. Pero la labor que hace es esa labor, hermanos, de hablar por Dios, o sea, de transmitir el mensaje de Dios a los demás. No el andar diciendo, yo voy a profetizar, que miren, no, esa labor se terminó, se acabó, hermanos. Ahora, el profeta, ¿qué hace? Habla por Dios. Evangelistas, no hay mucho que decir, usted sabe, hermanos, a lo que se refiere. Aquella persona que anda por las calles pregonando, hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos también que a la vez, hermanos, podemos haya una pequeña discrepancia entre si es una o dos personas, ¿verdad? Porque dice pastores y maestros, lo cual de antemano nos da a entender, hermanos, que la iglesia necesita de estos hombres de Dios. Seguimos necesitando de los apóstoles, de sus escritos, de sus enseñanzas. Necesitamos de los predicadores, hermanos, para que nos enseñen la palabra de Dios. Necesitamos de los evangelistas para que enseñen al pueblo en general del evangelio. Pero también necesitamos de los pastores, hermanos. En el término griego tenemos la palabra poimen, la cual significa aquella persona, hermanos, que está dirigiendo un rebaño de ovejas. El pastor debe de oler a oveja, hermanos. ¿Cómo? El pastor debe de conocer a todas sus ovejas. Encontramos también las palabras, hermanos, como anciano, presbítero, obispo. Son lo mismo, solamente que son palabras griegas utilizadas para dar a entender en la labor que hace el pastor, el anciano, hermano. ¿Anciano por qué? Oye, hermano, pero yo te veo que tú eres muy joven, ¿cómo va a ser anciano? No, es que no se está refiriendo a una persona viejita, hermano. Se está refiriendo a una persona a la cual de antemano, hermanos, tiene experiencia en las cosas de Dios. Obispo, del término griego episcopos. Y el término griego episcopos, hermanos, es entendible porque de antemano nos hace entender, hermanos, lo que hace un microscopio. El microscopio se va a lo profundo, hermanos. El episcopos también está en lo profundo. Está viendo, hermanos, está cuidando del rebaño. Está viendo lo profundo. Eso es lo que la iglesia necesita, hermanos, para que esta obra... Ahora, no podemos decir que si no hay ancianos y diáconos, hermanos, no es una iglesia completa. Claro que no.
Pero se necesitan para que de antemano, hermanos, estos hombres de Dios estén al tanto, estén cuidando a la iglesia del Señor, estén de antemano alertas de los falsos maestros. Por eso son pastores, porque están cuidando, hermanos, de nosotros como ovejas. Y estos pastores, qué importante era, hermanos, para el judío esta palabra, la palabra didáscalos. No a cualquiera se le otorgaba este título. Un título de didáscalos, hermanos, es aquella persona que de antemano tiene el conocimiento necesario para poder enseñar a otro. No podemos poner, el mismo Pablo lo dijo a Tito y a Timoteo, ¿verdad? Uno de los 25 requisitos es que no sea un neófito. Y por ahí, hermanos, una de las cuestiones, hermanos, que últimamente también se ha regado en muchas partes es, hermano, nadie cumplimos con los requisitos para ser anciano. ¿Serán superhombres entonces de los que habla Pablo, hermanos? No, hermano, pues es que nadie, olvídese. Es que mire, la Biblia dice que sea irreprensible. No se está refiriendo a una persona, hermanos, que de antemano es como Cristo igual. Así igual que el Señor. Porque no somos igual a Cristo, hermanos. Llegaremos a ser como Él en el día en el que Él regrese por su esposa, que es la iglesia, hermano. Pero por el momento no. De esos 25 requisitos, hermanos, todos nosotros debemos tenerlos a excepción de 2. Marido de una sola mujer, porque hay hermanos solteros, y neófitos. Todo lo demás, hermanos, lo debemos de tener todos los cristianos. ¿Acaso usted no anhela servir a Dios, hermano? No, hermano, pues no. Es una de las partes fundamentales para poder llegar a ser anciano, hermanos. Anhelar servir al pueblo. Que sea irreprensible no significa, hermanos, que seas tú de antemano un super mega hombre, hermanos, sino de antemano que tengas buena reputación. No, hermano, no, pues ya ve, allá en la casa, no, acá rato me peleó con mi esposa, luego me golpea ella a mí, yo la golpeo a ella. ¿Eso es irreprensible? No. La palabra irreprensible en el término griego es lo que significa, hermano, una persona que tiene buena reputación. Entonces, necesitamos este grupo de personas, estimados hermanos. Las necesitamos. Urgen. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la escuela de predicación aquí está. Aquí es. La iglesia local es la escuela de predicación, hermanos. En donde los apóstoles nos seguirán enseñando. ¿Cómo? Pues ¿qué es lo que estamos estudiando, hermanos? ¿A quién? Las cartas de Pablo. Donde los predicadores nos estarán enseñando, hermanos. Donde los ancianos nos estarán cuidando. Nos estarán protegiendo, hermanos. Y eso hace media lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo con el cayado, hermanos, nos va a estar protegiendo, hermanos? Porque la oveja es torpe y está come y come, ¿verdad? Sin fijarse que allá hay un despeñadero y el pastor va, hermanos, al cuidado de la oveja. Vemos también tipificado la manera de trabajar del pastor cuando de antemano David, hermanos, iba a ir a pelear contra Goliat. Cuando le dice a Saúl, ¿verdad? Bueno, pues yo he peleado cuando los lobos, los osos han venido a quererse comer el rebaño, yo he peleado contra ellos. Entonces, urgen, hermano, porque dentro de la escuela de predicación, aquí en la iglesia local, se necesitan estos hombres de Dios bien capacitados. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el fin de tener a todo este grupo de hombres? ¿Cuál es el fin de tener apóstoles? ¿Cuál es el fin de tener profetas? ¿Cuál es el fin de tener evangelistas, pastores y maestros? ¿Cuál es el fin? El fin es, hermanos, perfeccionar ¿a quién? A los santos, a la iglesia. Y note la palabra perfeccionar. La palabra perfeccionar en el idioma español significa aquella persona, hermanos, que ya no comete ni un pecado, ya es perfecta, perfectísima. No tiene ni un error. No, en el idioma griego no significa eso, hermanos. La palabra perfeccionar viene del término griego katartismos, la cual significa, note, hermano, capacitar. ¿Por qué cree que somos faltos, hermanos, en sabiduría de Dios? Equipar,
¿A quiénes se van a equipar? A los santos. Hermanos, yo me acuerdo que cuando recién me convertí a Cristo, teníamos la bendición muy grande de tener 3 predicadores en la congregación de tiempo completo. Y una vez le dije a uno de ellos: hermano, yo quiero predicar, enséñeme. Y me dijo el hermano: pues te vas a ir a la escuela de predicación. Y yo me quedé, hermanos, con una espinita en mi corazón, ¿verdad? Porque dije, pues si el hermano sabe, ¿por qué no me enseña? Me va a mandar lejos, a lo mejor ya no me quería en la congregación. Y bueno, eran 3 predicadores, hermano. Y lo que se hizo fue mejor, órale, váyase a la escuela de predicación. A lo que voy con esto, hermanos, es que Dios ha dotado a cada congregación y quiere que cada congregación esté dotada de estos hombres para este fin. Para el fin, hermanos, de capacitar a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Según la terminología griega, hermanos, según la terminología griega es lo que tenemos: capacitar, equipar. ¿A quiénes? A los santos, o sea, a la iglesia, hermanos. Para eso necesitamos a los apóstoles, para eso necesitamos a los predicadores, o sea, a los profetas, para eso necesitamos a los evangelistas, a los ancianos, y asimismo también necesitamos a los maestros, hermanos, para que de antemano estemos nosotros bien capacitados, bien equipados, y el día que alguien venga, hermanos, y se pare aquí al frente y nos enseñe cosas no conforme a la palabra, nos diga: hermano, ven, vamos a hablar, ¿verdad? Mira, tú dijiste esto, y la palabra de Dios dice otra cosa diferente a lo que tú enseñaste. ¿Por qué? Porque esos hombres y mujeres se han capacitado, se han equipado, hermanos. Esto es la escuela de predicación. Esto, hermanos, es el cuartel militar donde los soldados de Cristo nos estamos equipando y estamos entrenándonos, hermanos, para saber usar la espada. ¿O no es así? ¿Cada cuándo, hermanos, afilamos nuestra espada? Afilar significa, hermanos, estudiar, indagar, buscar. Yo les digo a los hermanos donde yo ministro, hermanos, ustedes también deben de tener sus bibliotecas en su casa. No es la obligación solo del predicador, hermano. Es también la obligación del miembro. Pero ¿cómo va a tener el miembro eso si no lo va a saber usar? Necesitamos hombres de Dios que nos enseñen, que nos capaciten, que nos equipen para poder nosotros saber usar esas herramientas. Llegas a un trabajo, hermanos, y no te van a meter luego, te van a capacitar. Entonces, aquí, hermanos, uno de los propósitos de estar hoy aquí es capacitarnos, equiparnos, hermanos. Porque ¿sabes qué? Ahí viene el maligno. Y el maligno viene, hermanos, con todo el equipaje y el armamento necesario para doblegarnos. Y si no estamos preparados, hermanos, nos va a someter él a nosotros. Cuando de antemano Santiago dijo: someteos pues a Dios, ¿verdad? Someteos pues a Dios. Y después nos dice: ve y combate al maligno, ¿verdad? Y él se irá de nosotros. Pero primero tenemos que someternos a Dios, capacitándonos, hermanos, con todos estos varones de Dios que Él los ha puesto para esto. Él los ha puesto para eso. Entonces, urge, se necesita, hermanos, que de antemano las iglesias, las congregaciones tengamos a este tipo de hombres capacitados para enseñar a otros. ¿Qué más podemos ver? Dice la Escritura, hermanos, para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está. Para que lleguemos al conocimiento, hermanos. La próxima fin de mes, hermanos, estaremos participando en un seminario en la ciudad de Matamoros, 3 días, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y ahí, hermanos, estaremos hablando del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermanos, que la iglesia también desconoce mucho acerca del Espíritu Santo? Es parte de la deidad, hermanos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque necesitamos estos hombres capacitados para que nosotros podamos llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, hermanos. No con esto quiero decir que llegaremos a conocerlo todo, pero sí llegaremos a
un nivel, hermanos, más alto de conocimiento académico espiritual, en la cual nadie nos diga ni nadie nos cuente. Porque si no, hermanos, nos va a pasar como pasó con la CONASUPO. ¿Sí sabe qué pasó con la CONASUPO? Pues nadie sabe, nadie supo qué pasó con la CONASUPO. Así nos la van a contar a nosotros, hermano, bien bonito. Y bien bonito. Y si no tenemos conocimiento, las falsas doctrinas, hermanos, entrarán así de rápido, hermanos, a nuestras congregaciones. ¿Para qué más? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Note, a un niño, hermanos, con una paleta usted se lo lleva para todas partes. A un niño le ofrece usted un helado y el niño va corriendo atrás de usted. Los lobos rapaces, hermanos, los falsos maestros así son. Vienen a endulzarnos el oído. Vienen a ofrecernos lo que necesitamos, hermanos. Pero cuando está bien capacitado el hombre o la mujer de Dios, ninguna persona, hermanos, hará que seas como niño fluctuante llevado por doquier, para que no entren las falsas doctrinas. Es importante esto, hermanos. Y después de que veamos eso, vamos a continuar con lo último de esta sección, hermanos, de esta hora. Del verso 17 al 32. Del verso 17 al 32, hermanos, trataremos la vida dentro de la iglesia. Note, la vida dentro de la iglesia. La Escritura nos dice, hermanos, sin vanidad de la mente. Usted lo puede corroborar, de ahí del verso 17 hasta el 32 tendremos esta lección. Sin vanidad de mente. Lo primero que tenemos que tener, hermanos, cuando estamos viviendo como cristianos, cuando estamos viviendo como Cristo, es que aquella persona tiene que quitarse su vanidad de la mente. Sin vanidad de la mente. Sentido, hermanos, la palabra sentido viene del término griego mataitos, la cual significa inutilidad, vaciedad, falta de mérito. Entonces, la vida de nosotros dentro de la iglesia, hermanos, debe de ser con muy buen entendimiento. Otra vez, regresándonos al punto anterior, ¿para qué necesitamos a estos hombres de Dios? Hombres bien capacitados, hermanos, para que toda la iglesia, nuestra vida diaria como iglesia, hermanos, sea con un buen entendimiento de todas las cosas. Hoy llegan las confusiones, hermanos, a las escuelas de nuestros muchachos, de nuestros hijos, en donde en lugar de enseñarles ahora matemáticas y español, les enseñan igualdad de género, ideología de género, donde les enseñan, hermanos, que con el simple hecho de que se amen es más que suficiente, porque Dios es amor, y les han dicho, hermano. Así que no importa que Juan ame a Pedro y Juana ame a Esther, ¿verdad? Con que se amen. Entonces, cuando tenemos nosotros un muy buen entendimiento dentro, hermanos, de nuestra vida cotidiana como iglesia, podemos nosotros defender, hermanos, y sobre todo ayudar a nuestros jóvenes y a nuestros hijos en estas cosas, hermanos, que hoy el mundo está enseñando. ¿Qué más? Necesitamos vivir, hermanos, sin dureza de corazón, receptivos, que toda palabra que proviene, hermanos, de la boca de nuestro Dios, que toda palabra que emana, hermanos, y que llega a nuestro corazón, nos haga quitar ese corazón de piedra, hermanos, y nosotros tengamos un corazón espiritual. Acuérdense lo que de antemano Cristo le dijo a Satanás. Allá en Mateo capítulo 4, hermanos, cuando Satanás lo tentó porque el Cristo, hermanos, había ayunado 40 días y 40 noches. Y de antemano, hermanos, Satanás le dijo, oye, note, hermanos, la manera en cómo Satanás quiere confundirnos. Pues si a Cristo lo hizo, contimás a nosotros, hermanos. Le dijo, hermano, con que eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros, hermano? Cuando estamos desnudos, cuando tenemos hambre, cuando hay necesidad, cuando hay escasez, cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero, cuando hay falta de salud. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. La respuesta de Cristo, hermanos, fue espiritual, de un corazón noble y receptivo por completo a la palabra de Dios.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de dónde. ¿De dónde emana la palabra, hermanos? De la boca de nuestro Dios. Asimismo hay que despojarnos de ese antiguo hombre. Porque a veces nos sale, hermanos, los Cervantes, los Rodríguez, los García, y no, es que yo así soy, hermano. Hay que despojarnos de ese viejo hombre. Dejarlo atrás. Porque la vida dentro de la iglesia es una vida diferente a la vida que vivíamos antes, hermano. Hay que despojarnos del viejo hombre. Ahí lo tiene usted, la Sagrada Escritura del verso 17 al 32. Y como nos hemos despojado de ese viejo hombre, hay que renovarnos cada día, hermanos. Renovarnos todos los días. Porque aunque este tabernáculo, aunque este cuerpo, hermanos, está envejeciendo, el interior todos los días, hermanos, está en renovación. Todos los días. Pero ¿cómo podemos renovar? Voy a poner ejemplo, un vehículo viejo, usado, si no le metemos mano, hermanos. ¿Se podrá renovar por arte de magia? Claro que no, necesita pulirlo, necesita limpiarlo, necesita cambiarle piezas. Así es nuestra vida. Hay que cambiar piezas, hermano. Hay que acomodar piezas. Y lo podemos lograr única y exclusivamente escudriñando las Sagradas Escrituras. Siguiente. Asimismo también, hermanos, la vida dentro de la iglesia, necesitamos hombres y mujeres que se vistan modernamente. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo, hermano? Vestirnos. No está hablando de la vestimenta física, de la vestimenta espiritual. Vistiéndonos del hombre moderno, del hombre actual, del cristiano, hermanos. No del hombre antiguo. Déjalo ya, el antiguo. Vamos a vestirnos como el hombre de hoy. Note, no del hombre físico, hermano, sino del hombre espiritual. Vamos a modernizarnos. Dejemos lo viejo atrás y usemos lo nuevo, hermanos. Cambiemos el modelo antiguo al modelo nuevo. Eso es lo que nos enseña Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 17 al 32. ¿Y de qué manera? Pues vamos a dejar las mentiras. Sin mentiras, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y luego sale por ahí alguien, hermano, pero fue una mentirijía piadosa. Fue una mentira colorada o amarilla o rosa, o quién sabe qué tantos colores le dan. Pues mentira es mentira, hermano. Porque llegó el de Coppel y te tocó la puerta y le dijiste al niño, dile que no estoy. Mentira es mentira, hermano, ¿o no? ¿Sí? Mejor sale y dile, ¿verdad? ¿Sabes qué? Como buen mexicano no tengo dinero. Pues ya queda, tienes que salir a enfrentar la situación. Sin mentira, apacible, justo. Así tenemos que vivir, hermanos, dentro de la iglesia. Apacibles, que nadie, hermanos, que nadie haga que tu temperamento, dicen los que saben, que una de las cosas más difíciles de cambiar es el carácter. ¿Qué opina usted, hermano? ¿Será cierto? ¿Verdad que sí? Porque habemos hombres y mujeres que, híjole, hermano, el carácter es explosivo, es muy explosivo, pero Pablo nos está incitando e invitando, hermanos, a nosotros, a todos, a que seamos apacibles, que no nos encendamos de esa magnitud, hermanos. Acuérdense lo que la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no pase el día, porque luego nos peleamos con la pareja, ¿verdad? Y todo el día sin hablar, no, espérate. Y discutiste nomás porque tú querías de rosa el color de la pared y él lo quería verde. Bueno, dice la Escritura, es normal como el llorar, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, los hombres no lloran. Entonces, ¿por qué lloras, hermano? Bueno, porque yo salí a mi mamá. Los hombres sí lloran, hermanos. Porque el llorar es algo natural que Dios nos ha dado para sacar el sentimiento. La ira también es algo común y normal, hermanos, para de antemano demostrar un descontento. Pero tenemos que tener una ira controlada como la que tuvo Cristo, hermanos, cuando llegó al templo y encontró la vendimia de esta gente. ¿Se enojó o no? ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Golpeó a la gente? No, simplemente volcaba las mesas y dejaba salir a los animales. Estaba enojado por algo justo. Y la Escritura nos dice que el sol no se ponga, o sea, que no pase al otro día.
en el que te hayas puesto a cuentas con Dios y asimismo con la persona que hayas afectado. Dentro de la iglesia, hermanos, vivimos con justicia, ¿o no? Porque predicamos la justicia. ¿Y qué es la justicia? Vemos en cada estado, hermanos, por ahí poder judicial, ¿verdad? O poder de la justicia y todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia es darle a cada quien lo que merece, hermano. Y nosotros somos justos. ¿Por qué? Porque Él es justo. Vamos a darle a cada quien lo que merece. Porque también a nosotros nos darán, hermano, lo que merecemos. Asimismo tenemos que hablar, hermanos, con palabras sazonadas. El sazón, hermano, a mí como me encantan, ¿verdad? El sazonador en las carnes, hermanos. Qué sabroso, ¿verdad? Pero a la gente que no le gusta, hermanos, y a quien nos gusta y nos dan una carne sin sazón, está insípida, ¿verdad? Por eso nosotros somos la sal de la tierra. Porque le damos sabor, hermanos, a la vida. Las cosas sin sal no saben a nada. Y la sal está considerada, hermanos, dentro de la cocina, ¿verdad? Está considerada como un sazonador. Entonces, cuando hablamos con palabras sazonadas, hermanos, son palabras equilibradas, palabras no ofensivas, palabras, hermanos, de antemano que no van a herir. Porque un golpe, hermanos, se sana, pero una palabra no. Las palabras hieren el corazón, hermanos, y las heridas del corazón son difíciles, hermanos, de antemano de poder curar. Entonces, hay que hablar nosotros dentro de la iglesia. Cuando digo dentro de la iglesia, hermanos, es porque estamos en el cuerpo de Cristo. Y en ello tenemos que hablar con estas palabras de esta magnitud. Hemos dicho, con entendimiento, sin dureza de corazón, despojándonos del viejo hombre antiguo, renovándonos cada día, vistiéndonos del hombre moderno, sin mentira, apacible, justo, con palabras sazonadas. Así que, amados hermanos, para concluir en este momento del capítulo número 4 de la carta a los Efesios, aprendimos 3 cosas, hermanos. Aprendimos el cómo podemos lograr la unidad dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos lograr la unidad de la iglesia? Asimismo, aprendimos la obra de la iglesia, hermanos. Y por último, aprendimos la vida dentro de la iglesia, hermanos. Ojalá que nuestro Dios, hermanos, nos dé la bendición y oportunidad de poder algún día, hermanos, escuchar. Oye, los hermanos de la junta ya tienen ancianos, ya tienen diáconos, evangelistas, tienen predicadores, o sea, más de uno. Y que la obra, hermanos, en todas partes se unifique en Cristo Jesús. Gracias por su atención, hermanos, y que Dios les bendiga.